En este pequeño país, caracterizado por una geografía compleja y una meteorología en ocasiones adversa, un amplio dispositivo vela por su seguridad. Es el Sistema Vasco de Atención de Emergencias y Protección Civil. Un dispositivo formado por distintas instituciones y servicios, entre los que destacan la Ertzaintza, policías locales, cuerpos de bomberos y bomberas de los ayuntamientos y diputaciones, Emergencias Osakidetza y voluntariado. En el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOSDEIAC, la actividad nunca cesa. Desde aquí se coordinan y atienden las emergencias de todo el territorio. SOSDEIAC, buenos días. Dolor de pecho, ¿de acuerdo? Entre sus paredes, 200 profesionales atienden a la población 24 horas al día, los 365 días del año. Las operadoras y operadores del teléfono 112, común para toda Europa, reciben todo tipo de llamadas de emergencia. Son el primer eslabón de un modelo perfectamente organizado y de largo recorrido. De hecho, a lo largo del año, el servicio 112 atiende más de 800.000 llamadas y gestiona alrededor de 200.000 incidentes. Pero en SOSDEIAC no solo se reciben llamadas. Tras clasificar el tipo de incidencia, las operadoras y operadores la remiten de forma automática al servicio más adecuado para cada situación y realizan tareas de coordinación y seguimiento de los diferentes recursos movilizados. Aquí no cabe la improvisación. Ninguna emergencia es igual a otra. Cada una tiene sus propias características. Los bomberos y bomberas de las diputaciones y ayuntamientos siempre están listos para intervenir. Dada su complejidad, los incendios urbanos y forestales requieren de la participación de un gran número de personas. Estos profesionales saben que cada segundo cuenta y que nada puede fiarse al azar. Tenemos informado a Osakidetza, no obstante, no pasa. Si la emergencia precisa atención médica, se transfiere la llamada de socorro al personal médico y sanitario de Emergencias Osakidetza. A partir de aquí, de forma inmediata, se movilizan los recursos y el personal necesarios. Tanto la Ertzaintza como las policías locales prestan su colaboración en multitud de servicios relacionados con las emergencias y la protección de las personas y los bienes materiales. Su apoyo logístico es fundamental en la resolución de todo tipo de incidentes. A su vez, la Cruz Roja ofrece respuestas integrales a las víctimas de desastres y emergencias y dispone de transporte sanitario urgente, unidad alpina y recursos de emergencias en el mar distribuidos en diferentes bases costeras. De igual modo, la DIA cuenta con un grupo especial de rescate, dotado de hospitales de campaña y puestos de clasificación de víctimas en grandes emergencias y catástrofes, ambulancias medicalizadas todoterreno, quads, lanchas y material de escalada y submarinismo. La Unión de Espeleólogos Vascos está integrada por espeleólogos voluntarios y actúa en el interior de las cuevas prestando ayuda en aquellos accidentes subterráneos que puedan producirse. El Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi tiene como objetivo principal preparar equipos formados por un guía y un perro, destinados a la localización de personas extraviadas en el monte, sepultadas en escombros o enterradas bajo la nieve. Los voluntarios y voluntarias de Protección Civil prestan apoyo a los distintos servicios operativos a requerimiento de los mismos y colaboran en la atención a afectados en emergencias en tareas de evacuación, albergue o abastecimiento. Su asistencia preventiva en los numerosos eventos que se celebran a lo largo del año en el País Vasco es solo una pequeña muestra del amplio trabajo que desarrollan. Mujer desaparecida, 28 años, en la zona de Veracruz. En el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOSDEIAC, saben que en cualquier momento, en cualquier lugar, puede surgir la alarma. Pero a la complejidad del suceso, los operativos responden con profesionalidad y tecnología avanzada. No importa dónde haya ocurrido el incidente. El puesto de mando avanzado puede desplazarse a cualquier lugar del territorio,
En su interior, llegado el caso, los especialistas dirigen el operativo y toman las decisiones más convenientes. En la trastienda de este entramado, los técnicos y técnicas de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología trabajan conjuntamente para que todo funcione. Entre los diversos servicios que aglutina el sistema, destaca el área de planificación, encargado de la elaboración y seguimiento de los planes de emergencia y autoprotección. El área de intervención dirige y coordina las emergencias en el mismo punto geográfico en el que se producen. De igual modo, el área de coordinación gestiona el Centro de Coordinación de Emergencias. Y por último, el área meteorológica, representado por la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, centra sus predicciones en la posible llegada de fenómenos adversos en coordinación permanente con SOS Deiak. De hecho, en ocasiones, los incidentes son provocados por los efectos causados por la meteorología adversa. En estas situaciones extremas, los pronósticos de Euskalmet se analizan con antelación a la manifestación de este tipo de situaciones en las denominadas mesas de crisis, convocadas para la ocasión. Es entonces cuando el Departamento de Seguridad activa el sistema de avisos, basado en los colores de un semáforo: aviso amarillo, alerta naranja y alarma roja, en función del grado de peligrosidad del fenómeno detectado. Sin embargo, esta labor preventiva no sería posible sin una buena comunicación. SOS Deiak y Euskalmet disponen de sus propias cuentas Twitter en las que informan a la población, en tiempo real, de todo lo que sucede en el ámbito de la meteorología severa y la protección civil. Es precisamente en el campo de las redes sociales donde se visualiza la labor que prestan los voluntarios y voluntarias digitales de Voz de Euskadi, sobre todo en la detección y eliminación de bulos y rumores. En lo que respecta al campo de las tecnologías de vanguardia, la app de SOS Deiak permite contactar con el teléfono 112 con tan solo pulsar un botón. Además, posibilita a aquellas personas con dificultades auditivas o del habla comunicarse con SOS Deiak a través de gráficos y un chat que se visualizará directamente en las pantallas de operaciones, de modo que los afectados puedan aportar la información que estimen oportuna. Mientras haces tu vida normal, nosotros no te perdemos de vista. Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Nuestra vocación, tu seguridad.